Lina querida, un abrazo gigante, qué genial verte de nuevo. Se van sumando las personas que se anexan a las redes sociales de la Red Colombiana contra el Abuso en Espacios de Fe y a el YouTube y el Spotify de Mesa Segura. Qué alegría que este tema se vaya poniendo sobre la mesa. Me alegró mucho, Lina, querida, tu trabajo así de conectar con personas. Me alegró mucho en un newsletter que me enviaron de España, que mencionan a la red, ¿no? Que reconocen a la red entre los enlaces importantes que están teniendo. Eso te lo debemos a vos y tu trabajo y tu cercanía con las personas de allá. Gracias. Es bello notar que el trabajo que vamos construyendo Ujú. poco a poco encuentra lazos. Es eso, es una red en, a través de la cual denunciamos, anunciamos, um, bienestar, el evangelio para este tipo de realidades, ¿no? Para la realidad de abuso dentro de los espacios de fe. También acompañamos a víctimas Ujú. y también es un llamado a los victimarios a que cambien de parecer, a que Total. haya una nueva realidad, porque es triste que los líderes, también las mujeres líderes que están involucradas, que dicen representar lo divino, terminan representando todo lo contrario. Lina, ¿cómo has estado? Qué alegría verte. Gracias, Tomás. Muy bien, afortunadamente muy contenta por la acogida que ha tenido el canal de YouTube, de Spotify. Muy contenta por la acogida y las expresiones muy positivas que hemos recibido del último podcast, el anterior, si no se lo han visto, para que por favor vayan, el especial de 25N, donde tuvimos las invitadas de Metamorfosis y también los integrantes hombres de esta organización. Y creo que digamos, este reconocimiento que van teniendo en otros países de lo que se está haciendo en la red Café es como un reconocimiento a lo que cada granito, cada persona que representa un granito de arena, nos hemos ido uniendo. Ese tejido que se ha ido formando entre lo que has hecho tú a lo largo de Teo Cotidiana, lo que han hecho las mujeres y los hombres de Metamorfosis, lo que he hecho en mi lugar desde Metanoia y lo que han hecho diferentes víctimas desde sus lugares divulgando esta problemática y alertando acerca de esto. Entonces creo que es un reconocimiento a esa red y por eso me encanta el nombre de red, porque es un tejido que muestra cómo nos vamos enlazando por un propósito común, que es favorecer que hayan iglesias más seguras y más sanas, ¿sí? Y en esa medida pues ir mitigando el problema del abuso en espacios de fe. Hoy Y, pues y vamos dime. no, sería genial lograr inspirar a otras personas de otros países a que creen, a crear sus Uh-huh. propias redes dentro Total. de la red argentina contra el abuso en espacios de fe, la red chilena contra el Uh-huh. abuso en espacios de fe, la red en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en México, en cada lugar, ¿no? Que haya una red y que en el momento en que las hayan, podamos nosotros mismos ser redes Uh-huh. internacionales y que este tema se vaya haciendo cada vez más fuerte y que vayamos desplazando, ¿no? A las personas que ocupan espacios importantes dentro de las iglesias, dentro de estos lugares que deberían ser seguros, ir desplazando a esas personas que en últimas terminan abusando Uh-huh. e ir llenando nuestras realidades espirituales, nuestros lugares de la fe, de una conciencia de bienestar, de una conciencia de cuidado, de una conciencia de amor, del evangelio. Dios no quiere que ninguno de nuestros pastores o pastoras o líderes religiosos o músicos de referencia Uh-huh. sean abusadores. Total. No son la voz de Dios. No tenemos por qué resguardarlos, no tenemos por qué cuidar de sus nombres y de su fama. Creo que podemos denunciarlos y podemos ir en la medida en que nos vamos juntando y juntando los esfuerzos
podemos ir desplazando a las personas que ocupan espacios de liderazgo en nuestras realidades de fe y podemos buscar, ¿no? Concientizar que esos lugares los ocupen personas que estén listas para cuidar y para Así amar. es, así es. Sí, creo que allí hay mucho por hacer, muchos espacios que ir, digámoslo, ganando con los trabajos que se han hecho, porque también son muy invisibilizados. Sabemos de personas que trabajan por estos asuntos, que cuidan las víctimas, líderes eclesiales, pastores que hacen las cosas bien, y hay que ir ganando espacio con ellos, visibilizando lo que hacen, porque nuevamente eso no hablamos de esto para desencantar a la gente de la fe, sino al contrario para mostrarles que los abusos no representan a Jesucristo, que es nuestro Señor. Bueno, hoy, como bien lo mencionabas, no solamente, digamos, vamos a hablar en Mesa Segura de pastores y pastoras, digamos que son como los líderes más reconocidos en el contexto cristiano, sino también de otros tipos de liderazgo de mucha influencia, como lo son los músicos o los líderes o ministros de alabanza, de música, que también tienen una influencia, pues, por ser unas figuras públicas que están durante mucho tiempo en el púlpito, que son muy reconocidos, que además muchas veces mueven masas a nivel de las redes sociales, de sus conciertos. Así que son voces muy escuchadas, que tienen un montón de seguidores y que desafortunadamente, haciendo uso de esas ganancias que han ido logrando, pues también generan conductas abusivas. Cuéntanos, Tomás, hoy de qué caso vamos a conversar y analizar. Michael Tate, espero estar diciendo las cosas bien. Algunas personas aquí en América Latina le seguíamos, ¿no? Y es muy famoso porque, por ejemplo, él hizo parte de una banda icónica para los que escuchábamos música en inglés que se llamó en su época DC Talk. Y DC Talk también generó un libro que era muy inspirador, ¿no? Que hablaba sobre las personas que murieron anunciando la fe, mártires de la fe, ¿no? Entonces uno leía las historias y uno decía como, wow, esta gente es muy tesa. Y el autor del libro, como autor del libro, aparece en la banda, aparece DC Talk. Y también él hizo parte de, no sé si con DC Talk o con Newsboys. Él luego fue el cantante de Newsboys. Y ellos fueron la banda sonora de esta película así muy renombrada, Dios no está muerto. Si se llama así, cierto que sí, Sí, se así llama se así, Dios no llama. está Dios no muerto. está muerto, que hay, creo que parte 1, 2 y 3. Sí, sí, Ajá. fue tan buena para la gente la buscó tanto que sacaron varias partes. Es una película que fue muy icónica en el cristianismo por la insistencia en la apologética. Entonces, ponen el tema de Dios dentro del escenario de la academia y de alguna manera como que representan o ponen en el guión ideas para discutir, para probar la existencia de Dios. Yo no soy muy de esa línea, sé que esa película fue muy famosa, muchas personas lo vieron, fue inspiradora para muchas personas y Michael Tate fue la voz de la banda sonora de esta película. Y en Estados Unidos, Michael Tate era admirado por ser una figura que era icónica, por decirlo de alguna manera, aunque esto va a sonar muy extraño, pero es el Marcos Witt de Estados Unidos o es el Jesús Adrián Romero de Estados Unidos, ¿no? Es esta figura que es icónica, que es admirada, que es admirable. A las personas que cantaban querían ser como él.
Ujú, Las personas que tenían bandas en las iglesias querían que sus bandas sonaran como la banda en la que él cantaba, ujú. ¿no? Es Además, esto. perdón, allí te interrumpo, Tomás, no solamente son figuras icónicas la cultura cristiana, sino aún por fuera, es decir, son reconocidos en estos grandes eventos donde entregan galardones, sí, como los premios Grammy o sí, como de hecho Marco Witt, por ejemplo, afortunadamente ha ganado varios premios Grammy y él también ganó premios Grammy, su música está dentro de las listas de canciones más reproducidas dentro de música, como se llama popularmente, secular, es decir, en esas mismas listas donde había música de todo tipo secular, allí había música gospel de este cantante. Entonces, ha sido muy icónico para el país, en este caso para Estados Unidos, y tú lo decías, para parte de América Latina, porque también era reconocido en otros espacios no cristianos por la calidad de la música que producía. Y algo que ocurre mucho en estas figuras de la música es que como son reconocidas como figuras Uh musicales, -huh. empiezan a ocupar lugares de predicación, empiezan a ser referentes también de lo que se cree y no se cree a Uh partir de -huh. la fe. Entonces hay un montón de predicaciones en las que él está exponiendo las escrituras y se convierten en estos portadores del mensaje Uh -huh. cristiano, ¿no? Se legitiman desde las estructuras cristianas, desde las instituciones cristianas, como personas a las que hay que escuchar, no solamente musicalmente, sino teológicamente. Uh -huh. Y Así es. salió un escándalo hace un tiempo. Yo quiero mencionar la revista Roy's Report, que está especializada en este tipo de asuntos. La revista Roy's Report en Estados Unidos hace investigaciones y denuncia los casos de abuso dentro de los escenarios de fe. También tienen algunas otras noticias cristianas, me imagino que porque tienen que dinamizar el contenido que van haciendo, pero esta noticia específicamente la sacó Roy's Report y de ahí la empezaron a sacar otros medios internacionales, precisamente por la figura que representa Michael Tate, entonces es una noticia internacionalmente. Aquí el titular dice, me destruyó, dos hombres más acusan a la estrella de rock cristiano, Michael Tate, de agresión sexual. Ha sido una denuncia que ha venido como mostrándose, se está mostrando todo lo que hay detrás de ella progresivamente. Entonces, primero fueron unas denuncias poquitas eh, que iban mostrando un patrón. El patrón tiene que ver con estar alicorados, al parecer con consumo de sustancias psicoactivas y a mí me parece muy interesante esto, Lina, y es que son personas que le admiraban, ¿no? Entonces le buscaron cercanía Uh en -huh. tours, en estos viajes que hacen de conciertos, en iglesias o en festivales cristianos gigantes donde hay muchas personas asistiendo, como Michael Tate es esta persona icónica a la que se admira, tenerlo cerca es como, wow. Y él se acercaba de una forma muy amistosa, la gente estaba muy feliz porque este ídolo, esta figura a la que admiro, me habló a mí, me Uh saludó a -huh. mí, me invitó a mí a que nos tomemos algo, me invitó a su casa y es muy Uh sistemático que -huh. sea eso, personas mucho más jóvenes que han demostrado admiración por él, que de alguna manera se acercan a él desde la admiración y valiéndose de esa admiración les accedió sexualmente. Contame, Lina, ¿qué has visto vos por ahí? Sí, creo que, bueno, aparte de todo lo que has mencionado, eh, lo, que, lo que me parece más triste de la historia es justamente lo último que dijiste. Son personas
muy interesadas en aprender, en pensar que él podía ser el maestro, ¿sí? Como quien les enseñaba no solamente asuntos técnicos, asuntos musicales, sino también esa persona que podía inspirarlos bíblicamente o teológicamente para hacer música. Y aquí hay nuevamente un caso de aprovechamiento de su condición de poder, porque es poder. El conocimiento, el reconocimiento, el dinero es una forma de ejercicio de poder eh, para nuevamente obtener algo que él deseaba. ¿Sí? Que luego trata de matizarlo, lo vamos a ver más adelante con su declaración, con My Confession, que lo pone, lo saca por redes sociales, trata como de matizar un poco su conducta, pero es nuevamente el aprovechamiento de estas personas que quieren crecer, ¿sí? Que buscan un crecimiento espiritual, un crecimiento personal y se acercan con esa intención. Es lamentable que digamos, de esta industria musical, que es una industria, como tú me lo habías mencionado en algún momento, grande, una industria que mueve mucho dinero, pues sirva como plataforma para abusar, en este caso, a jóvenes, en este caso la mayoría hombres, hombres jóvenes que quieren servir a Dios. Y es como alguien se acerca con la intención de servir mejor a Dios, más, digamos, más cualificadamente, se acerca a quien aparentemente es más cualificado que yo, y lo que recibe es una expresión y una forma de violencia de todo tipo, ¿sí? Para mí no solamente es una lógica de violencia sexual, sino también de una emocional, psicológico, porque yo creo que cuando se dan estos ambientes de ven, te invito a mi casa, pero entonces empezamos a tomar, pues hay una intención de agradar a esa persona, tomamos juntos, no sé si todos se drogaban al final, ¿sí? Pero ya hay como cierta camaradería en donde no nos vamos, un poco no nos vamos a denunciar, porque es que si tú le cuentas de pronto a mi pastor que yo estaba acá tomando alcohol contigo y estábamos fumando marihuana, pues voy a quedar muy mal siendo un joven ministro que apenas está surgiendo. Entonces también un poco lo encapsula en su lógica, pero también cierra las puertas para que haya cierta complicidad frente a ese tipo de prácticas, ¿no? Y claro, los chicos son jóvenes además, están en ese deseo de agradar, de que mi ídolo entonces me vea con buenos ojos y piense que yo soy tan genial como él lo es, entonces, digamos, cedo ante ese tipo de prácticas. Entonces es un aprovechamiento, por eso digo emocional, psicológico, porque no solamente sabe de su interés por la música, sino que sabe que es joven, ¿sí? Y que entonces en esa edad también hay un interés por agradar a quien es mi maestro. Y es que estamos hablando que hoy este cantante tiene alrededor de, ya está llegando a los 60 años, 50 y pico de años. Así que siempre era probablemente mucho mayor, 20, 30 años mayor que los jóvenes que se acercaban a él en búsqueda de orientación, en búsqueda de tips para ser mejor cantante, en búsqueda de qué manera podemos hacer de pronto un arreglo juntos, una composición juntos. Entonces, nuevamente es la forma de aprovechamiento de las condiciones del otro. Hay algo que me es importante decirlo, Lina. Este no es nuestro tema aquí, Uh -huh. pero me es importante expresarlo, porque no quiero que la denuncia, porque sus agresiones fueron agresiones a otros Uh hombres. -huh. Es un hombre agrediendo a otros hombres. Y quiero dejar sobre la mesa el hecho de que, porque lo he escuchado en algunos ambientes, esto es lo que pasa porque son gays. No, no es lo que pasa porque son gays, así como en el caso de hombres que abusan a mujeres, no es que eso pase porque son Uh -huh. heterosexuales. Esto pasa porque se toman decisiones deliberadas frente a mi posición y frente a el otro, ¿no? Yo tomo
mi posición para abusar del otro. Ujú, Yo decido abusar del otro, que también es otra vaina muy usual. Algunos dicen que es que los demonios los incitaron. Algunos dicen es que hubo una tentación muy grande por el pecado, ¿no? Y aquí en este caso ocurre mucho y lo hemos hablado durante varios de los episodios, la conversación entre pecado y delito, ujú. ¿no? A veces en las iglesias, por la manera en que hemos abordado ese tema, no hacemos una distinción entre lo uno y lo otro. Y hay pecados, ¿no? O la manera en que yo personalmente, y aquí soy yo, lo entiendo, es que si el gran mandamiento de Dios en Jesús, en el Evangelio, es amarnos los unos a los otros, el gran pecado contra el mandamiento de Dios es el desamor. Hay formas de desamor que no son delitos. Ok, hay formas de desamor que sí son delitos y que tienen que organizarse dentro de la lógica legal, ¿no? De condena a los delitos y de que hayan víctimas y pruebas y abogados y que la justicia sea la que determine cuál es la condena, ¿no? Eh, Hay delitos ocurriendo detrás de estos abusos. Y eso es lo que hizo Michael Tate. Eh, Se aprovechó de su lugar de admiración, de donde todos dicen este es un excelente adorador, porque claro, cantan y hay llanto, cantan y se mueven las emociones, cantan y hay una reflexión sobre la espiritualidad. Y este que canta y ora y que me hace generar estas sensaciones, pues es que este es un representante de Dios, ¿no? Este tiene una voz de Dios para mi vida y si me acerco a esta persona, pues Dios seguramente va a guiarme a través de esta persona y hay una búsqueda de acercamiento y hay una alegría. Oh, me habló, oh, se acercó, oh, me abrazó, oh, oró por mí, me hizo parte de su tribu, me hizo parte de lo que él hace, me llamó a estar con ellos, me invitó a su casa y lo que hacía, al parecer en muchos de los casos, era echarles algo, una figura cristiana. Y yo quiero insistir en esto, porque siempre pensamos que el abusador está lejos, que el abusador es de otra parte, que el abusador, esos son las sectas, esos son las iglesias de garaje, esas son las iglesias que no son de mi denominación, que mi denominación sí es santa y es impoluta y es pura. No, está cerca, es gente que puede ocupar los lugares a donde yo pertenezco y esta persona, figura cristiana, ganador de Grammys, a quien invitaban a 50,000 eventos en el año cristianos porque era un señor de la música cristiana, le echaba algo a sus víctimas para sedarlas, para dormirlas y para poder acceder a ellas, para Ujú. poderlas tocar, para poderlas manosear, para poder abusar de ellas sexualmente. Yo quiero aquí destacar dos cosas que has dicho muy importante, Tomás, y es que a veces tenemos unos imaginarios sobre lo que son las víctimas, ¿no? Entonces, las víctimas son solo mujeres. Aquí estamos viendo que no, que también hay hombres. Sí, las víctimas son personas de pronto de estrato socioeconómico bajo. No, este caso de hecho nos muestra que son jóvenes, probablemente de clase media, si están estudiando música es porque han podido acceder a ciertas oportunidades. Las víctimas no son tan hábiles, ¿sí? No son tan inteligentes, no, son inteligentes, son capaces, pero hay alguien más que quiere hacerles daño. Y aquí es muy evidente lo que dice, es muy intencional, muy calculador, el de ponerle algo en su bebida. ¿Sí? Hay otro caso que mencionaban que cuando veía a los jóvenes que estaban cansados, le decía, ve y te acuestas a dormir. ¿Sí? Y como que movilizaba para que se acostaran a dormir temprano y luego entonces él se acercaba y los manoseaba, ¿sí? En sus partes íntimas.
Entonces, a veces tenemos esos imaginarios y no creemos que esto le puede pasar a cualquier persona, que nos puede pasar si no, digamos, si no conocemos de las lógicas que se pueden mover en los contextos eclesiales o de poder religioso, sea cual sea. Entonces, eso como para precisarlo. Y lo otro es que creo que en general en el mundo cristiano, quienes están en la música son tan visibles, a veces pueden llegar a ser más visibles que el pastor, es decir, son a veces los que presentan el pastor, los que un poco le dan la entrada al pastor, porque son tan reconocidos. Y allí creo que hay que tener mucho cuidado y han habido muchas reflexiones alrededor de esto, y es cómo tener cuidado de quienes están en estos lugares, en estos roles. Así como hemos hablado de que es importante revisar quiénes son los líderes, maestros de escuela dominical, también creo que las congregaciones están llamadas a revisar quiénes son los ministros de alabanza. ¿Sí? No podemos suponer que porque toca bien, no sé, la batería, la guitarra, canta perfecto, pues ya de entrada, digamos, las reflexiones morales cristianas ya están allí. Y como es hijo, que es el caso de Tate, es así, es hijo de líderes cristianos toda la vida, ¿sí? En una cultura cristiana. Entonces ya per se esa persona tiene todo, digamos, toda la conciencia de la fe cristiana y no le va a hacer daño a nadie. Creo que hay que hacer esa revisión, no creer que porque ya tiene o nació en un hogar cristiano no va a ser una persona de riesgo para otras, sino que hay que revisar quiénes son, como tú has dicho, cómo hacer una evaluación psicológica, emocional, porque él mismo lo termina diciendo en su confesión, he llevado doble vida. Yo digo, doble vida la llevó y no la llevó el último año, la llevó años, o sea, décadas, ¿sí? Y entonces en esas décadas, ¿quiénes estuvieron ahí para revisar lo que él estaba haciendo? ¿Quiénes? Sí, es decir, ¿cómo es que si alguien no habla, esto no se destapa? Si fueron décadas, que no pasó una sola vez, nuevamente, un patrón sistemático, no hay una sola víctima, sí, son víctimas que muchas no han hablado todavía seguramente y que ha sido recurrente. Entonces nos vamos confiando de no, es súper lindo, es súper carismático, sabe de música, viene de familia cristiana, ya aquí todo está cumplido, check, check, check. Sí, no hay que preguntar por nada más, no hay que observar nada más. Y digamos, esa confianza en exceso nos puede llevar a tener experiencias como estas. Lina, ahí hay algo que me parece muy interesante y es que cuando uno lee los artículos, este es uno de los artículos, hay un montón más, este es de cuando ya hay otras víctimas que vieron las víctimas anteriores que estaban denunciando. Un apunte importante, cuando empezamos a denunciar, eso llama a otros y otras denunciantes. Pero cuando uno lee los artículos y revisa lo que se está diciendo al respecto de este tema, es un secreto a voces. Dentro de la industria, cuando alguien hablaba de Michael Tate, siempre decían, tengan cuidado, no se acerque tanto. Se sabe lo que está pasando, pero se niegan a denunciar. Y lo que decías ahorita, es una industria millonaria. Y él es dentro de las masas, es quien canta, es quien compone bonito, es quien nos hace sentir y nos hace llorar, es quien trae la presencia de Dios a través de lo que hace. En la idiosincrasia cristiana tenemos les endiosamos, ¿no? Como músicos, y tenemos esta idea de que lo que está pasando en el púlpito es lo que trae la presencia de Dios a las personas. Así es como lo ve la gente, pero la industria lo está viendo como una máquina de hacer dinero. Y él vive en una mansión porque es millonario y sus millones son el resultado de su trabajo musical, ¿no? Entonces, la industria no lo ve como el cantante que mueve el Espíritu Santo de Dios. La industria lo está viendo como la persona que si se va, deja de ingresar el dinero. Si esto se da cuenta, si la gente sabe lo que él hace, si esto sale a la luz,
Entonces deja de ser una máquina de hacer dinero y hay muchas personas implicadas en el dinero que le está haciendo, Claro, porque que son los viven de esa productores. producción. Completamente. Ujú. Entonces son los productores y es la banda y es los músicos y es Los los técnicos. festivales, lo técnico. Hay mucha gente implicada alrededor de que él siga o no siga haciendo su música y la gente decide callar, la gente Ujú. decide manejarlo como un secreto a voces. Ten cuidado con él, pero nunca hay una denuncia de él es un abusador. Sí, total. Y es triste porque lo que yo me pregunto es qué hace, y tú ya lo dijiste, el dinero es una de las cosas por las que muchas personas callan porque dicen si lo denunciamos o si esto se destapa me voy a quedar sin empleo o voy a dejar de vivir la calidad de vida que tengo en este momento. Pero cuando lo vemos en el contexto cristiano, pues asusta porque ese no debería ser el punto o el elemento que me lleva a tomar una decisión, sino que el referente debe ser Jesucristo. ¿Sí? Se supone para nosotros como cristianos, Él es el referente de nuestras decisiones. Entonces, silenciarme porque si de pronto esto se destapa, se cae la industria, entonces yo pierdo, ya no me va a tocar sacar a mis hijos del colegio carísimo, ya no vamos a tener las vacaciones en las islas griegas, ¿sí? Pensar que ese es el punto de pronto de reflexión para silenciarme, pues es muy triste en el mundo cristiano, pero desafortunadamente lo es, porque pues bien dice la Biblia que el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿sí? Y aquí harto dinero sí se ha movido. Entonces, el silenciarse por las pérdidas que puedo tener es muy perverso porque es también ocultar los daños agudos que han habido para, en ese caso, decenas de jóvenes, decenas de músicos, decenas de adolescentes que confiaron en esta persona y que confiaron también, porque él representa, él es un símbolo, confiaron en toda la industria que está, en la que él está, ¿sí? Porque una cosa es que alguien me abuse, pero otra cosa es que los que están alrededor no dicen nada, ¿sí? Eso es Total. muy doloroso para quienes han confiado. Entonces, esto a mí me sorprende y yo te digo, yo viví una experiencia muy cercana cuando confronté a alguien, a una persona con cierto poder eclesial, que sabía de los abusos de otra persona. Y cuando yo confronto, me dicen como, uy, sí, yo sabía que esto era horrible por esto, o sea, me lo dicen y yo digo, ¿y entonces por qué no incidiste por lo menos para que esa persona dejara de ejercer el rol de poder religioso? ¿Sí? No te Claro. estoy diciendo ni siquiera para que denuncies, para que vayas a fiscalía, pero sí por lo menos para amortiguar el poder que tiene y no vaya a generar más daños y se quedan en silencio. Y yo, ese silencio es un silencio que me asusta nuevamente, que me aterra, porque digo, ¿qué más hay allí? ¿Sí? Yo no sé, a veces creo que se esconden un montón de cosas que uno ni se imagina. En este caso que estamos analizando, pues esconde toda un capital económico muy fuerte, pero ese silencio es el silencio que más creo que duele para quienes son las víctimas. Y el otro elemento que tú tocabas, y justamente me leía la confesión de Tate, y es que decía, indudablemente esto es un pecado, ¿sí? Él lo pone así y lo sostiene, ¿no? Es un pecado, claro. Pero nadie dice de manera tajante y es un delito. ¿Sí? Entonces solo se queda en ese escenario. Y cuando algo se queda solo en el escenario de pecado, pues el tema es, pues hay que, de hecho, él se fue a un centro de rehabilitación para limpiarse del alcohol, de las drogas, para sanarse espiritualmente. Y yo digo, y sí, él, muy bien, él tiene los recursos, él tiene la forma, y las víctimas, ¿sí? Porque en el discurso no aparece nada de las víctimas. Y aquí vienen los compañeros de la banda que cuando sale esta noticia, pues creo que toman una posición muy fácil de decir, ay, no sabíamos, sí, como Pilatos se lavaron las manos, lástima esto que ocurrió, oramos por las víctimas, ¿sí?
Yo pensaría que lo mínimo que debería hacer una organización decente cuando ocurre una cosa como esta, es decir, vamos a aportar, no sé, en términos de dólares, 5 millones de dólares, ¿sí? Para garantizarles a las víctimas atención emocional, atención psicológica, cuidado, bueno, no sé, todo, un poco para mitigar los daños que han habido, ¿sí? Pero de eso nada, es decir, voltean la cara porque saben que eso cuesta y cuesta dinero nuevamente, que es lo que ha estado moviendo sus decisiones. Y allí si no quieren tocar, simplemente vuelven a decir el discurso religioso, vamos a ellas para que Dios las sane. Pero nadie dice, ¿y por qué no hacemos algo realmente? ¿Sí? Es decir, acciones concretas a favor de las víctimas. Total, estoy aquí pensando en que en alguna iglesia local aquí en Medellín conocí un caso que no se imponía sobre las mujeres, pero se dieron cuenta que era el líder de alabanza y sistemáticamente empezó, pues son iglesias locales, no son iglesias grandes, Uh -huh. empezó a buscar tener sexo con cada una de las mujeres de la iglesia, ¿no? Y se valía claramente del lugar que ocupaba en el púlpito como músico, como el que desata la presencia de Dios, el que hace llorar a la gente, el que hace brincar a la gente y que hace emocionar a la gente con su música. Y fue poco a poco acercándose a las mujeres y claro, ellas van accediendo, pero también es una realidad de abuso porque está buscando con su lugar de reconocimiento acceder eróticamente a las Uh mujeres -huh. que están mirándolo hacia arriba. En el asunto de Michael Tate me llama la atención. Um, hay él envía unos audios pidiéndole perdón a alguna de las víctimas. Insiste en ese rollo de el El pecado, no pecado. hay una vinculación con esto es una acción delictiva, no existe esa eh, y lo que dice es que se dejó envolver poco a poco en el pecado y ya después no fue capaz de soltarse, de zafarse de él. Pero uno va a mirar como la historia de lo que va ocurriendo y fueron muchos años de acercamientos sistemáticos, de drogar a las personas, de dormirlas, de aprovecharse del cansancio de las personas Mm. y de la admiración que las personas le tienen por el lugar que ocupa. Fueron muchos años de hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo y hacerlo de nuevo. Y solamente es cuando hay como esta explosión de sabemos lo que hiciste y estas son las pruebas, que sale y muestra una especie de Arrepentimiento. arrepentimiento. Yo voy notando que estas confesiones, sobre todo cuando se trata de delitos, ¿no? Porque pues cada quien dentro de las realidades morales locales va ocurriendo. Aquí el asunto que nos convoca es el abuso. Y voy notando que las confesiones, ¿no? Genera gracia en las personas hacia el victimario y las personas terminan admirando más al victimario que sale y dice, no, sí, es que pequé, es que me dejé llevar y las víctimas van quedando por fuera del Uh-huh. discurso. Se vuelve algo del victimario. El victimario falló, el victimario confesó, el victimario lloró, la gente ama al victimario. Exacto. Sí, es un patrón, ¿sí? En varios casos está ese mismo patrón, como que ya saben, no sé si sus asesores en mercadeo, sus asesores en la misma industria musical, como que ya saben qué decir para que la gente se enganche nuevamente, es decir, para que esa decepción que se vivió cuando se destapa el caso pase a un lado, sea rápidamente un poco calmado
y nuevamente se enganchen ahora desde esa gracia que tú decías, desde la misericordia, pobrecito, mire, es un pecador como yo, como todos, ¿sí? Entonces, pues, ¿por qué vamos a ser como tan fuertes con esa persona si todos cometemos pecados? Pero además entonces empiezan siempre a agregar, y lo hemos visto ya en 3 casos que hemos analizado, esa lógica de estoy en restauración, ¿sí? Esa palabra tan abstracta da para todo. Entonces, estoy en restauración, es que, no sé, es que estoy yendo al psicólogo. Estoy en restauración, es que me metí a un centro de rehabilitación de drogas o de alcohol. Estoy en rehabilitación, es que estoy en acompañamiento pastoral constante. Estoy en restauración, es que me voy a alejar por un par de meses del rol de liderazgo. Sí, entonces dicen la palabra estoy en restauración y la gente dice, ya, es decir, ¿qué más quieren de esta persona si ya ha dado ese paso de restauración? Pero resulta que el Señor nos está demandando, ¿sí? Cuando hacemos daño, de ir, ¿sí? De ir y sanar y buscar la manera de reparar el daño. O sea, esto es tan sensible en el texto de los evangelios que el mismo Señor dice, si tú traes una ofrenda y te acuerdas, ¿sí? Que un hermano tiene algo contra ti, si no es tú contra él, es él contra ti, ¿sí? Deja allí la ofrenda, es decir, todavía no la entregues, ve, ¿sí? Y te reconcilias y pides perdón y restauras y reparas y luego si vienes y me entregas la ofrenda. Es de ese nivel. Y aquí no, aquí solamente yo digo, ya, estoy en proceso de restauración, ahí vamos, falta todavía, les voy contando que yo voy súper bien, pero nuevamente en esa narrativa se va anulando los daños y los daños encarnados en hombres y mujeres reales, que en The Guardian hay varios testimonios que muchas personas dicen, yo ya no fui el mismo después de esa experiencia, ¿sí? Y por supuesto, después de un abuso sexual, nadie es la misma persona. Entonces, ese patrón es como, nuevamente, pareciera que los de mercadeo, no sé quiénes los asesoran también de cómo decirlo, qué decirlo, para generar enganche emocional con el público masivo que además tiene. También las víctimas se ven confrontadas con la credibilidad al respecto de lo espiritual, ¿no? Porque yo sé que me vuelvo repetitivo. Para mí es muy importante que caigamos en la cuenta de las figuras que están haciendo esto. Son las figuras que están al frente, son las figuras que ponen a las personas a cerrar los ojos y a sentir la nostalgia, el amor, la llenura, a sentir estas sensaciones que son propias de cantar, de esos momentos de adoración musical en la iglesia. Es alguien a quien estamos mirando allá arriba, que tiene no solamente el talento musical, sino que con ese talento musical mueven nuestra percepción de la divinidad, porque en últimas lo que estamos sintiendo en ese momento es lo que interpretamos como Dios me tocó, Dios me habló, Dios me llenó, Dios me abrazó, Dios está. Y son esas personas las que aquí en el escenario de la cama, en el escenario del cansancio, en el escenario del alicoramiento, metió su mano en el pantalón. Aquí no es solamente como qué está pasando, sino también como es la figura que representa a Dios. Yo hace 2 horas estaba en el concierto y yo estaba llorando porque esta persona estaba cantando. Y aquí no me pidió permiso y me metió su mano en el pantalón. ¿No? Es este montón de ideas de, porque claro, tiene que tratar con su rollo personal. Muchos de esos muchachos no son gay, no tienen encuentros sexuales con personas de su mismo sexo, ¿no? Hubo uno que tenía esposa y que llamó a la esposa a decirle, acaba de pasar esto y
no sé Ujú, cómo sentirme. Y con la esposa ujú, decidieron que fue una tentación y que hay que perdonarlo y que hay que tenerle ujú. gracia a esta persona. ¿Quién sabe qué luchas está teniendo? No, porque otra vez no encontramos El la hilo. distancia Ujú, entre pecado y delito. ujú. Lina, vos tenías algo por aquí para resaltar en la noticia. Sí, dame un segundo. Tranquila. Sí, aquí dice, angustiado y necesitado del consuelo, Dios voló a su casa para denunciar esa agresión y le confesó a su amigo y mentor pues lo que había ocurrido con Tait, y él le dice, pues al final esta persona decide más bien no, como que esto permanezca de manera anónima, y dice que no volvió a ser el mismo después de eso. Eh, Esto puede ocurrirle mucho a las víctimas por lo que acabas de decir, porque se sienten confundidas, se sienten incómodos, pero se sienten confundidas. Pero además porque creen que de pronto está la primera vez que a esta persona le está ocurriendo, ¿sí? Como que, ah, sí, fue una tentación del momento, y justo, pues de malas yo que estaba en el momento equivocado, en la cama equivocada, a la hora equivocada, y esa tentación se revivió conmigo. Entonces pareciera que solo a mí me está pasando. Claro, ¿cuál es la sorpresa cuando sale a la luz estos asuntos? Que se dan cuenta que fueron decenas de jóvenes. Pero sí hay una sensación de puede ser que esta sea la primera vez que él haga algo como esto. Sí puede ser, es más, puede ser la primera vez que de pronto se emborrache como lo vi de borracho. Sí, de pronto esto no es usual, sino que justo hoy le dio por tomar tanto, le dio por consumir sustancias psicoactivas, porque el sesgo cognitivo de que esta persona es una persona de Dios, pues no nos deja pensar que esto que está haciendo hoy ya lo venía haciendo, o que esto es un hábito ya en su vida. ¿Sí? No nos permite, como que no nos permitimos ni siquiera pensar en esa posibilidad, sino que las víctimas pueden creer que son únicas, y por eso van contando a sus mejores amigos, a sus mentores, y dicen, no, pero ya dejemos eso así. Eso sí fue como del momento. O sorpresa cuando se dan cuenta que no lo es. Lina, tus análisis me enriquecen gigante. Yo sé que cada una de las personas que te escuchan se llenan gigante de tu conocimiento profesional y aparte la gracia con la que nos llenas con compartirlo. Genial analizar con vos estos temas, estas noticias. Qué triste que tengamos que analizar este tipo de noticias. Ojalá podamos construir escenarios de fe donde no tengamos que estar pensando en la incoherencia que hay entre esta persona que canta y me hace sentir la presencia de Dios y la cama y me está tocando como no debería tocarme porque no me ha pedido siquiera consentimiento. Am, en esto yo voy a decir algo que sigue siendo muy poco cristiano, pero es que una vaina es que haya consentimiento, ¿no? Cada cristiano lidia con sus Uh -huh. decisiones, pero aquí es la decisión de una persona sobre otra que no está decidiendo nada, que no Sobre está el cuerpo decidiendo del otro, exacto. sobre ¿sí? La experiencia sexual del otro. Y algo que no hemos dicho, Tomás, y solo como para ir cerrando, es que además este cantante pues participaba en escenarios también políticos, en escenarios Sí, ¿sí? sí, sí. De proselitismo político, en este caso de ultra conservadora. Entonces, claro, si alguien, si lo llaman para un escenario como estos, de pensamiento ultraconservador, pues generalmente se asocia como, esta es una persona que nunca va a hacerle daño a nadie, una persona, digamos, súper sana, porque a veces tenemos esos imaginarios asociados a ciertas tendencias políticas. Si está al lado de tal o cual candidato, pues no. Es decir, ¿cómo va a hacer daño, cómo va a ser capaz de hacerle daño a alguien? Y allí también ese tipo de contactos políticos le vierte a esa figura más poder todavía.
¿sí? Ujú, ujú. Porque es que no está rodeado de cualquier persona, ¿sí? No cualquier persona, no sé, puede decir, ay, hoy me voy a ver con el presidente, o hoy me voy a ver con tal congresista. Eso no es tan común en el ciudadano de a pie, ¿sí? Pero estas personas están rodeadas de estas figuras políticas que además oran por estos, él era de los que oraba públicamente por ciertos candidatos políticos. Entonces, toda esa, digamos, esa exposición mediática, pues ayuda a que la visión, la percepción, la interpretación que hay acerca de estas figuras musicales, pues se sesgue mucho más. Completamente, Lina. Uh -huh. Muchísimas gracias. Vamos a seguir generando contenido por acá, por Mesa Segura, desde la red colombiana contra el abuso en espacios de fe y no solamente generar contenido, sino insistir en estrategias que ponga el tema sobre la mesa y que nos ayude a construir a todos y todas lugares de fe desde el cuidado, desde la confianza y desde el amor del Evangelio. Un abrazo Así sea. fuerte. Un abrazo y que así sea, que tengamos esas iglesias con realmente con el ADN de Jesucristo.